vamos a desarrollar pues algunos aspectos que nos interesan, las ventajas de contar con una ley marco, los alcances generales de la ley a propósito de que estamos construyendo un protocolo para la Universidad de Costa Rica. Es un protocolo que surge de un acuerdo del Consejo Universitario para darle, digamos, una instrucción, diríamos, a la administración para que se construya este protocolo a la luz de la Ley Marco de Acceso a la Información. A partir del acuerdo del Consejo Universitario, la administración convoca a una serie de instancias de la universidad para que podamos trabajar en una propuesta de protocolo que posteriormente sería dictado a lo interno de la universidad por los mecanismos que tiene la universidad para la ejecución de este tipo de lineamientos. Posiblemente mediante una resolución de rectoría o, si va más allá, a través de un reglamento del Consejo Universitario. En ese sentido, vamos a ver estos alcances de la ley y algunas políticas afirmativas que nos interesa citar. Quizá para poner el contexto del derecho de acceso a la información pública, durante muchos años, yo recuerdo cuando ejercí como periodista en medios de comunicación, en general, durante muchos años, la práctica, la concepción en la administración pública era que la información de alguna manera estaba reservada para algunas personas, que había un alto grado de opacidad en la administración pública y solo por excepción se entregaba la información a periodistas y mucho menos a la ciudadanía. Digamos, había muchas dificultades para acceder a la información en poder de los entes públicos por parte de la ciudadanía. Hay un recurso de amparo de los años 80, por ejemplo, que interpuso el entonces diputado Óscar Aguilar Bulgarelli contra la Presidencia de la República, precisamente porque el informe sobre la agricultura, sobre el estado de la agricultura en el país, había sido declarado secreto por parte del gobierno de Luis Alberto Monge. Y todavía no existía la sala constitucional. Recuerden que la sala entra en funcionamiento a partir de 1989. Este es un recurso de amparo por ahí del 85. Y es la Corte Plena la que en este caso, digamos que es un precedente jurisprudencial importante, declara con lugar este recurso y ordena a la administración poner en conocimiento del diputado y de la ciudadanía el programa Volvamos a la Tierra, que era, digamos, el título político de ese programa de la administración Luis Alberto Monge. Entonces ya hay antecedentes y a partir de la creación de la Sala Constitucional tenemos una amplísima jurisprudencia que garantiza el derecho de acceso a la información pública aún sin existir una ley. Y es que precisamente este es un derecho que está tutelado en el artículo 30 de la Constitución Política y también a nivel convencional en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un derecho protegido en esos instrumentos internacionales de derechos humanos, en nuestra Constitución Política, y desde entonces la Sala Constitucional ha venido desarrollando una jurisprudencia que es ampliamente garantista. Cuando hemos expuesto jurisprudencia a la Sala Constitucional en foros con personas de otros países, realmente se sorprenden del alto nivel de protección que tiene el derecho de acceso a la información pública en Costa Rica. Entonces, ¿qué alguien se podría preguntar? Entonces, si tenemos esa amplia tutela de la jurisdicción constitucional en materia de derecho de acceso a la información pública, ¿para qué no es necesaria una ley? Algunos sectores insistimos durante muchos años que Costa Rica requería una ley marco de acceso a la información pública, porque primero había muchos recursos de amparo que se interponían ante la Sala Constitucional, precisamente porque a veces las administraciones no tenían protocolos claros, procedimientos, ni siquiera un régimen sancionatorio para los casos en que funcionarios públicos le negaran la información a la ciudadanía. Entonces, es una ley que viene de alguna manera a detallar a nivel legal
lo que ya se ha venido tutelando desde la Convención, la Constitución y desde luego desde el contenido de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Entonces era necesario contar con una ley marco de acceso a la información. Les decía que algunos sectores, el programa de libertad de expresión de la universidad siempre insistió que era necesario contar con este instrumento legal y participamos de manera activa en la creación de esta ley y algunas de las normas que tiene la ley, pues logramos que fueran incluidas desde el programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué una ley marco de acceso a la información pública y por qué fortalecer este derecho? Bueno, precisamente por lo que les decía ahora, hay un cambio en la concepción. Ustedes han escuchado hablar de gobierno abierto, de Estado abierto, un movimiento que se da a nivel mundial ya desde hace algún tiempo, precisamente para avanzar en una nueva forma de gobernabilidad democrática, junto con un fortalecimiento de la rendición de cuentas, de la participación ciudadana, la noción de democracias directas, donde la ciudadanía ya no solo participe de la cosa pública a través de mecanismos de representatividad, sino que también la ciudadanía pueda participar de procesos en la administración pública. Entonces es importante este derecho, pero también a nivel de la doctrina sobre libertad de expresión hay una evolución muy importante, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que reconoce a nivel universal el derecho de acceso a la información pública, hay una nueva noción de qué es libertad de expresión. Bajo el modelo liberal anterior, libertad de expresión básicamente era una libertad potestativa, la libertad que tenían las personas de comunicar ideas, pensamientos, puntos de vista, pero no había un derecho de la ciudadanía a recibir información. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos se juridifica, se reconoce jurídicamente que no solo en las sociedades democráticas es importante que las personas puedan comunicar ideas, pensamientos, informaciones y puntos de vista, sino que también es necesario que reciban información, que busquen y que reciban, que la obtengan. Entonces, a partir de ahí se considera que es el punto de partida del principio de juridificación del derecho a la información. Veamos el concepto de derecho a la información como un concepto amplio en donde está contenida el derecho de acceso a la información sobre asuntos de interés público. Entonces, podríamos decir que el derecho a la información es el género y el derecho de acceso a la información pública es la especie. Entonces, en las sociedades democráticas se parte que las personas tienen derecho a buscar información, pero particularmente tienen derecho a buscar y a obtener información de los órganos públicos y de los entes públicos. Entonces, se vino a fortalecer también este derecho a partir de esa noción, porque el derecho de acceso a la información pública se considera parte esencial del derecho a la libertad de expresión. Hay una resolución muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Claude Reyes contra Chile, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que cuando la Convención en su artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información, ahí está contenido el derecho de acceso a la información en poder de los órganos públicos, que por lo tanto es un derecho que deriva del derecho a la libertad de expresión y es un derecho que tiene una amplia tutela a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de acceso a la información pública, estamos hablando de un derecho humano ampliamente tutelado en la Convención, en la Constitución y también en la ley, en el caso costarricense, pero también la doctrina, digamos, las tendencias que hoy en día hay sobre gobernabilidad democrática, básicamente tienden a reconocer como una pata importante, como una columna importante, el derecho de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque es un derecho que abona a una cultura de integridad, de rendición de cuentas, de transparencia, de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Porque una administración pública opaca
pues posiblemente es el terreno fértil para el abuso del poder, la desviación del poder. Así que abona en esta materia de gobernabilidad democrática. Por otro lado, es una ley que era necesaria para tomar esa jurisprudencia que la sala ha venido dictando y recogerla como principios básicos del marco legal o de cualquier protocolo que vayan a implementar las instituciones públicas. Era necesario, se decía, establecer un régimen sancionatorio, es decir, que las personas funcionarias públicas que con dolo o con negligencia no entreguen información a la ciudadanía, van a ser sujetas a procedimientos disciplinarios, la misma ley lo considera, y les decía ya en los votos en que la Sala Constitucional está citando la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, ya la Sala ha ordenado a la Administración que valore la posibilidad de desarrollar y poner en práctica un procedimiento disciplinario de carácter administrativo. Entonces, es una ley que crea sanciones. Antes no existían sanciones para el funcionario público que negara información a las personas. Y tiene un elemento muy importante, y esto les decía, en esto participamos desde el programa de Libertad de Expresión, avanzar en políticas públicas afirmativas para garantizar el acceso, sobre todo a las poblaciones vulnerabilizadas. El acceso a la información no puede ser igual para todas las personas. Una persona, por ejemplo, adulta mayor, que tiene, digamos que está desconectada, que no tiene acceso a las tecnologías, tiene el mismo derecho de acceder a la información que la puede tener una persona que tiene todas las herramientas para manejar las nuevas tecnologías o las tecnologías actuales. Así que es necesario establecer esas diferencias. Incluso hoy, a nivel mundial, algunas organizaciones están trabajando en implementar algunas políticas muy interesantes, por ejemplo, políticas de lenguaje claro o de lenguaje democrático, por ejemplo, cómo traducir en el Poder Judicial sentencias a lenguaje sencillo o a lenguaje que pueda ser comprensible para todas las personas. Bueno, cómo transmitir, por ejemplo, el conocimiento científico a lenguaje que pueda ser accesible para todas las personas, lo que se llama también toda la política, digamos, de datos abiertos, todas las políticas que tienen que ver con lenguaje claro, incluso la posibilidad, bueno, ¿cuántos sitios web, por ejemplo, en Costa Rica son accesibles para personas con discapacidad, para personas adultas mayores? ¿Cuánto está en lenguas originarias de nuestros pueblos indígenas? ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar también desde las instituciones públicas en distinguir, en considerar esa gran diversidad que tenemos, diversidad etaria, diversidad geográfica, cultural, ¿verdad? Y las brechas que hay para poder entregar la información considerando esas diversidades que hay en el país. Esta es una norma que nos complace mucho que agregamos desde el programa de libertad de expresión como el principio de inclusión, como un principio importante para que las personas puedan acceder a la información. Bueno, entonces, por lo tanto, esta nueva ley lo que hace es garantizar a nivel legal, porque ya lo teníamos convencional, constitucional, un amplio desarrollo jurisprudencial, que toda persona sin distinción alguna, tenga derecho de acceso a la información pública, digamos, a la información que tienen, que generan, que producen los órganos públicos, no importa cuál, ¿verdad? Esto no significa que se elimina la tutela de la jurisdicción constitucional, siempre el derecho a ser tutelado por la vía de un recurso de amparo, como veníamos haciéndolo hasta ahora. Solo que ahora, a través de protocolos, las personas van a tener muy claro, ¿verdad?, cómo se va a hacer, cómo se van a tramitar las solicitudes de acceso a la información en cada una de las instituciones y cuánto estamos obligados, cada uno y cada una, en el ejercicio de competencias públicas, no importa el cargo que desempeñamos, si son administrativos, si son académicos,
no importa el cargo que desempeñemos, cada uno y cada una manejamos información y estamos obligados con la ciudadanía a entregar esa información. Entonces, vamos a ver algunos de los alcances de la ley. Entonces, la ley establece una serie de principios, no me voy a referir a todos estos principios, pero básicamente la ley establece el principio de transparencia. Nuestra constitución política, por ejemplo, establece que los funcionarios públicos, los entes públicos, están obligados a la evaluación de resultados o a la rendición de cuentas. Y todo esto pasa por el principio de publicidad. Entonces la ley parte de que la regla que hay en los órganos públicos, la regla es que toda información es pública. Y solo por excepción es información reservada o confidencial. Entonces tenemos que partir que toda la información que manejamos en principio es información pública. Es información que tendríamos que entregar a la ciudadanía y poner a disposición de la ciudadanía sin que la ciudadanía venga a pedirla, ¿verdad? Esa sería la regla. La información en poder del Estado se presume pública. No es como antes, como décadas atrás, en donde la información se presumía reservada, confidencial, protegida, y solo por excepción se le entregaba información a alguien. Era muy complicado acceder a los órganos públicos, a las instituciones, a los jerarcas para que entregaran información. Pero todavía seguimos, a veces, en las instituciones públicas, actuando bajo ese principio de opacidad y a veces no por mala fe con la persona que solicita, sino también por un temor a entregar la información, ¿verdad? No sabemos hasta dónde entregarla o no, hasta dónde estaría protegida o no. Pero también hay personas que también no les interesa, digamos, poner a disposición de la ciudadanía la información. Entonces, este es un principio medular, el principio de transparencia, que va muy ligado al principio de transparencia activa. Digamos que hay una transparencia que podríamos llamarla pasiva, que es el órgano público, la instancia académica, la instancia administrativa, que no entrega información, pero espera que la ciudadanía la pida y que la entrega cuando la pide. Pero también el principio de transparencia activa que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, parte de que el Estado no tiene que esperar que la ciudadanía pida la información. El Estado me refiero en sentido amplio a todos los órganos, oficinas, dependencias de carácter público, que no tiene que esperarse, sino que debe poner a disposición por canales fluidos, oportunos, oficiosos, la información a disposición de la ciudadanía. Por eso es muy importante, por ejemplo, el índice de transparencia que desarrolla la Defensoría también con apoyo de Administración Pública de aquí la universidad. Uno de los elementos que valora también es la posibilidad de que, por ejemplo, existan sitios web en donde la ciudadanía pueda tener retroalimentación, interactividad o pueda participar efectivamente de la cosa pública. Entonces, la transparencia activa es eso, no esperar que pidan, sino oficinas, entes públicos activos en poner a disposición de la ciudadanía la información. El principio de facilitación es uno que a menudo desconocemos cuando tramitamos al interior de la universidad solicitudes de información. Es decir, tenemos que facilitar y por eso va muy ligado con el principio de coordinación institucional. Esos dos van muy unidos. Los entes públicos, los órganos públicos, las instancias administrativas de la universidad académicas deben fomentar el principio de facilitación. Es decir, tener mecanismos y procedimientos claros, oportunos para que las personas soliciten información. Pero no solo tenerlo, sino tener esa línea de coordinación para poder organizar y armonizar esos procedimientos, esas actuaciones con celeridad. ¿Y de qué manera? Bueno,
que si a mí me llega una solicitud de información, y yo soy recepcionista de ProLEDI, y me solicitan una información de la Escuela de Trabajo Social, pues yo voy a tener que canalizar esa solicitud a esa instancia académica para que pueda tramitar esa solicitud. Simplemente no le voy a decir a la persona, mire señora, está equivocada, eso tiene que ser en la Escuela de Trabajo Social. Por eso es importante un protocolo para establecer cómo van a ser esos principios, esos procesos más bien, para armonizar las actuaciones. De tal manera que una persona que atiende una llamada en una instancia académica o administrativa pueda canalizar la solicitud a otra instancia. Y no obliguemos a la persona que está solicitando a que pueda buscar el teléfono ahora de la unidad académica y ver quién en la unidad académica canaliza esa solicitud. Entonces, esto se llama el principio de facilitación. No tirarnos la bola, no decir eso no me toca, sino que ver de qué manera podemos facilitar a través de la coordinación institucional el trámite de esas solicitudes. Implica también el principio de igualdad y no discriminación, es decir, no podríamos tratar distinto a las personas en el acceso a la información, y sí podríamos, a través de políticas afirmativas, establecer más bien prioridades o condiciones especiales para el acceso a la información de una persona con discapacidad o una persona adulta mayor o a una persona que no tiene condiciones, por ejemplo, para conocer la información en un sitio web, etc. Entonces, hay que establecer, con base en el artículo 33 de nuestra Constitución, que es un derecho en donde no podemos establecer diferencias. Toda persona tiene derecho y toda persona es toda persona. Incluso la ley establece la posibilidad de que personas jurídicas busquen información en poder del Estado. Otro de los principios es el de máxima publicidad, que está ligado al de transparencia activa. Todos los principios están interconectados. Bueno, y la ley exige que los entes públicos de manera oficiosa tengan un mínimo de información en su sitio web. Y le da una lista a las administraciones para que diga, ustedes tienen que tener sí o sí esta información. Porque si se omite información de la que pide el sitio, la ley, de manera oficiosa, pues ahí podríamos tener, digamos, hay base para que una persona pueda interponer un recurso de amparo. Entonces, hay un mínimo de información que siempre tiene que estar disponible en los sitios web de manera actualizada. Y otro de los principios es el de inclusión que les decía ahora. Es ese principio de reconocimiento de la diversidad que va ligado al principio de igualdad y no discriminación. Es que empecemos a comunicar de manera oficiosa según las condiciones de las personas a las que queremos dirigirnos, ¿verdad? Entonces, que pensemos en sitios web accesibles, en sitios web con datos abiertos, en sitios web que puedan ser comprensibles para personas con discapacidad, o bien en lenguas originarias, etcétera. Y con canales distintos de información. Yo creo que la pandemia nos dejó una lección. No existió ese, digamos, ese principio de inclusión en la información, y los entes públicos, sobre todo los que tenían que ver con salud, con educación, comunicaron igual para todas las personas, y muchas veces no se consideró las brechas digitales o las brechas sociales, culturales, geográficas que hay entre las personas. Y el derecho de acceso a la información pública no solo es un derecho sustantivo en las sociedades democráticas, sino que es un derecho procedimental, un derecho instrumental que nos permite ejercer otros derechos, ¿verdad? No es posible ejercer los derechos de participación política si no tenemos información de interés público.
No podemos ejercer el derecho a la educación, lo vimos en la pandemia, si no podemos tener acceso a la información. No podemos tener derecho a la salud si no accedemos a información. Por eso es un derecho no solo sustantivo en sí mismo, sino también un derecho procedimental, instrumental para el ejercicio de otros derechos. Por eso es muy importante en la universidad, que somos promotores, defensores de toda la doctrina sobre los derechos humanos, que tenemos muchos proyectos de acción social para la protección y promoción de los derechos humanos, que empecemos a trabajar, digamos, esta noción del derecho de acceso a la información pública con perspectiva de género, con perspectiva y considerando todo lo que tiene que ver con la doctrina de los derechos humanos. Entonces, yo creo que ese enfoque de derechos humanos que quisimos meterle a la ley, afortunadamente el diputado proponente consideró lo que estamos proponiendo desde el programa de libertad de expresión. Eh, tenemos además, perdón que no se me... ¿Quiénes son los sujetos obligados según la ley? Bueno, ya dijimos todas las personas, por eso no podríamos, ay, perdón, digo que me devolví mucho. O hay una que no quiere. ¿Quiénes son los sujetos obligados? No entiendo por qué no me aparece aquí. Bueno, los sujetos obligados somos todas las personas que ocupamos puestos públicos. No importa el cargo que ocupemos, son sujetos obligados. Y aquí la ley establece una noción de sector público amplio, porque también obliga a entes públicos no estatales, por ejemplo, como los colegios profesionales, y también obliga a sujetos de derecho privado que administren, custodien, exploten recursos públicos. Digamos que esa es una noción amplia de sujetos obligados, no tan amplia como la hubiéramos querido. Sí logramos, y esto también fue una propuesta nuestra, que se incluyeran a los partidos políticos, que son entes de derecho privado, pero que adquieren una relevancia durante, por ejemplo, los procesos electorales. Y ya había un antecedente, por ejemplo, de un recurso de amparo que se había interpuesto hace muchos años de un medio de comunicación contra el Partido Liberación Nacional para conocer información bancaria relacionada con la campaña electoral. Y recuerden ustedes que en Costa Rica se protege el secreto bancario, pero aquí la Sala Constitucional dijo que en estos casos la información bancaria que tiene que ver exclusivamente con financiamiento para campaña electoral estaría desprotegida, digamos, y en ese sentido sería información de interés público. Entonces, la ley abarca un concepto amplio de sujetos obligados, de personas obligadas o responsables del derecho de acceso a la información, más bien de garantizarlo a la ciudadanía. Y les decía yo que incluso se queda corta porque ya la misma Sala Constitucional en algunos votos ha dicho que la información de interés público no necesariamente es solo la que tienen los órganos públicos, sino que puede existir información de interés público en entes de derecho privado. Lo dijo la Sala Constitucional. Y, por ejemplo, en sentencias más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso de Barahona Bray contra Chile, la Corte dice que la información ambiental, por ejemplo, es de interés público. Y no importa quién la tenga. Nosotros, lamentablemente en Costa Rica, no hemos aprobado el Acuerdo de Escazú, que establece precisamente el derecho de acceso a la información en materia ambiental. Y es muy importante, imagínense ustedes si no es importante, por ejemplo, que la ciudadanía pueda acceder a información ambiental, sobre todo las comunidades.
que acceden a información ambiental, que generalmente las que tienen esta información son empresas y no son entes públicos. Bueno, entonces, digamos que hay una noción más amplia, pero la ley se limita a esto. Digamos, poderes del Estado, administración descentralizada y entes públicos no estatales, que incorpora ahí empresas que administren, exploten recursos públicos y partidos políticos, digamos, de manera muy amplia, obliga la ley. Y al interior, digamos, de una institución como la nuestra, cada uno y cada una de nosotras estamos obligados a, con el derecho de acceso a la información y a garantizarlo a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, tenemos también una obligación de carácter personal, porque precisamente por eso la ley establece un régimen de sanciones para las personas, funcionarias públicas, que denieguen este derecho, que lo obstaculicen, ¿verdad? Entonces, es importante. ¿Qué aspectos es importante tomar en cuenta? Yo no sé si, creo que no va en orden. Pero ¿qué aspectos tenemos que tomar en cuenta? Digamos, los plazos de las solicitudes. Yo creo, vamos a ver, primero vamos a ver la solicitud, creo que se me invirtieron un poco las filminas, empezando por el procedimiento. ¿Cómo se solicita la información a un ente público, a una instancia pública? A cualquiera de las oficinas, departamentos, escuelas, unidades administrativas que ustedes representan. Bueno, las personas tienen derecho a solicitarlo de manera verbal o escrita. Ya no podríamos obligar a una persona que haga una solicitud escrita, que formalice la solicitud. Puede hacerlo de manera verbal. Para eso la misma ley exige que cuando una persona hace solicitud de acceso a la información, la instancia tenga un formulario donde se registre esa solicitud. Entonces, tanto si llega solicitud escrita como si la solicitud es verbal, vamos a tener que tener un formulario listo para que podamos dar prueba, dejar constancia de la solicitud de la persona y podamos también a partir de ahí contabilizarle el plazo para la entrega de la información. Entonces, tener claro que no se requiere tampoco ningún formalismo. Es decir, no podríamos exigir firma digital para poder, señor, señora, entregue la solicitud mediante una firma digital únicamente. Entonces, vean que la ley establece un principio de informalidad, de no formalismo, digamos, en las solicitudes, y únicamente lo que exige que se consigne es el nombre de la persona, el número de identificación, la información que solicita y el medio para recibir esa información. Si la persona hizo una solicitud y no entendemos porque hay confusión de qué es lo que está pidiendo, en los 3 días siguientes, la oficina, el departamento, la instancia va a tener que requerir al solicitante que aclare qué tipo de información es, ¿verdad? Porque podría ser que entra una solicitud, la información es para otra instancia, la unidad académica no comprende qué es lo que están pidiendo, pues vamos a tener que en el periodo, en el plazo de 3 días, apercibir, requerir al solicitante que aclare cuál es la información que está pidiendo. Y la persona que solicita va a tener 5 días para subsanar. A partir de que la persona subsane, empezaríamos a contar el plazo de la solicitud. Entonces, estamos obligados a extender un comprobante de acuse de recibo de manera inmediata, con fecha, nombre del funcionario o la funcionaria que lo recibe, ¿verdad? Normalmente quien atiende las solicitudes, quien atiende al público,
en las instancias a las que pertenecemos, tiene que tener muy claro esto. El nombre de quien recibe y la de la persona que hace la solicitud. Esto lo exige, digamos, ya es ahí un elemento para el protocolo que se va a implementar en cada una de las instancias. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta a partir de la solicitud? La ley establece, yo diría que 3 plazos distintos. El clásico de los 10 días, ¿verdad? Que estamos acostumbrados. ¿De dónde derivan esos 2 días? Bueno, derivan de la ley del derecho a petición, porque este es un derecho muy relacionado con otro derecho constitucional, que es el derecho de petición. Digamos que es el derecho que tienen todas las personas de pedir algo a la administración pública y que la administración le responda, no necesariamente a través de lo que quiere que le conteste, pero que le responda. Y yo diría que el derecho de petición es el instrumento, el mecanismo para el derecho de acceso a la información pública, ¿verdad? Entonces, veníamos aplicando los 10 días también de la ley general, de la ley de la jurisdicción constitucional. Entonces, el plazo ese de los 10 días hábiles que establece la ley recoge ese plazo, 10 días hábiles para entregar la información. Pero hay 2 plazos más que tenemos que ponerle atención y sobre todo al C, que es que hay un plazo de entrega inmediata, es decir, si la unidad tiene la información disponible, ¿por qué se va a esperar los 10 días hábiles para entregar? Entreguemos de manera inmediata. Dice, la información preconstituida se entrega de manera inmediata. ¿Y qué es la información preconstituida? Bueno, es la información que figura ya en los registros físicos o digitales que tiene la unidad, ¿verdad? Entonces, si tenemos un archivo digital en donde ya consta esa información, ¿para qué vamos a esperar los 10 días para entregar la información a la ciudadanía? Principio de facilitación, principio de oportunidad. Entonces, entregamos. Entonces, información preconstituida, la que ya existe y es únicamente de entregar, por ejemplo, un acta que ya está disponible, vamos a entregarla de manera inmediata. Pero vamos a tener un plazo de 10 días, sobre todo cuando la administración tiene que hacer algo, tal vez no tanto, pero se sale un poco de su dinámica cotidiana, porque la solicitud tiene varias preguntas, son varios cuadros que hay que empezar a identificar dónde están, tenemos que solicitar, por ejemplo, a algún funcionario o funcionaria interna que por favor me localice la información, me la sistematice, pues ahí están los 10 días hábiles. Pero hay también un plazo mayor, y esto es cuando la información es muy compleja. La universidad incluso a veces está recibiendo solicitudes de información, no sé, hasta de 60 preguntas. Cuando es muy compleja la solicitud o tenemos que sistematizar, por ejemplo, información de varios años, estadística, pues la ley da un plazo mayor. Sin embargo, cuando la administración va a utilizar un plazo mayor a los 10 días, vamos a tener que justificar ese plazo mayor. Por lo tanto, se responde siempre la solicitud en el plazo de los 10 días, pero se le va a indicar a la persona usuaria que se va a exceder ese plazo en virtud de la complejidad de la información. Pero hay que justificar esa respuesta. Vamos a decir por qué. No porque la administración dijo, quiero un plazo mayor, sino por el nivel de complejidad va a tener que fundamentarse. Entonces, la resolución para comunicar el uso de un plazo mayor se tiene que fundamentar, se tiene que motivar, ¿verdad? Para usar un plazo adicional a los 10 días.
¿qué elementos son importantes en tomar en consideración? Bueno, primero, que hay un principio esencial, que ya lo dijimos al inicio. Toda información se presume pública y solo por excepción es privada. Y la excepción tiene que motivarse. Claro que hay excepciones, ustedes dirían, ¿y qué pasa con la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales? Que establece esa especial protección a los datos sensibles de las personas. Por ejemplo, el estado de salud de una persona, la condición socioeconómica, los datos biométricos, biomédicos o biométricos, la orientación sexual, las creencias políticas, religiosas. Son datos sensibles que especialmente se protegen. ¿Y por qué se protegen? Porque puede dar lugar muchos de la difusión de datos sensibles a procesos de discriminación de las personas. Entonces, claro que hay una motivación ahí, ¿verdad? Datos sensibles, estamos obligados a protegerlos. Esta ley se tiene que ver a la luz también de otros marcos normativos. Y la ley establece eso. Esta es una ley que reconoce el derecho de acceso a la información pública, que no es un derecho absoluto como otros derechos, sino que tiene límites. ¿Y los límites de dónde derivan? De la Constitución o de otras leyes. Entonces, el acto de denegar, de decirle no le podemos entregar esa información porque es un expediente de un estudiante, entonces voy a tener que fundamentarme en qué tipo de norma estoy yo utilizando para negar esa información. Puede ser, recordemos que este es un derecho, la misma sala lo ha venido desarrollando, los límites al derecho. Hay un primer límite que establece el mismo artículo 30 de la Constitución y dice, quedan a salvo los secretos de Estado. Entonces, los secretos de Estado es un primer referente, ¿verdad? Ahí hay una protección constitucional. ¿Qué son secretos de Estado? Bueno, lamentablemente en Costa Rica, en otras administraciones, se interpretó de manera muy amplia secretos de Estado. El gobierno de Oscar Arias, los bonos, la negociación de los bonos chinos. Ya les comenté en el gobierno de Luis Alberto Monge el plan Volvamos a la Tierra del sector agropecuario. Había un montón de información que de manera muy discrecional los gobiernos decían que era secreto de Estado. La sala ha venido a definir, porque nosotros no tenemos una ley de secretos de Estado, ha venido a definir qué es secreto de Estado y básicamente lo que tiene que ver con seguridad nacional, con defensa nacional o con relaciones internacionales, relaciones entre los estados. Pero lo demás no puede ser secreto de Estado. Pero lo demás podría estar sujeto a otros límites. Ya les cité, Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que establece obligaciones también para el funcionariado público para proteger datos sensibles o datos de acceso restringido. Entonces, ahí tenemos otra obligación de carácter legal. Proteger, por ejemplo, datos personales sensibles y de acceso restringido. Entonces, también hay una norma a la que vamos a hacer referencia. Podrían ser secretos industriales, comerciales, el secreto bancario, el secreto tributario. Y hay otra información que también se protege. Por ejemplo, cuando hay un procedimiento disciplinario a nivel administrativo, las primeras fases del procedimiento son secretas y únicamente pueden conocer las partes del expediente. Entonces, si viene un periodista y nos va a decir, mire, queremos el expediente de tal proceso disciplinario contra el docente tal, estamos protegidos. La ley de la administración pública establece que el expediente del procedimiento administrativo es de conocimiento únicamente para las partes. Y también a nivel, digamos, de procedimientos penales, por ejemplo, el artículo 295 del Código Procesal Penal establece el secreto de sumario en las primeras fases de investigación de un proceso penal. Entonces, por ejemplo, cuando se están hablando
todos estos casos de investigaciones penales que tienen una gran relevancia pública, no podría llegar un periodista o un ciudadano a decirle al Ministerio Público, mire, quiero el expediente del caso Cochinilla que está en fase de investigación, quiero verlo, ¿verdad? Porque hay una protección. La primera fase en un proceso penal, que es la fase de investigación, es también únicamente de conocimiento para las partes y secreto para terceros. Entonces vean ustedes que hay diferentes excepciones. En la universidad entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son esas excepciones y de manera clara cómo vamos a proteger. Pero por ejemplo un acta de un órgano colegiado que tenga información sensible no significa esto que toda el acta está vedada para el conocimiento público. Entonces, lo que tiene, la obligación que tiene la unidad académica es proteger la información sensible y poner a disposición de la ciudadanía el acta en aquello que no se tenga que proteger. Entonces, eso no da lugar a que toda el acta sea confidencial, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener muy claro, y todo esto es muy casuístico, depende del caso, ahí vamos a ir determinando cuando estamos frente a información que está protegida. Pero esta es la excepción. Y por eso lo que establece la ley es que la excepción se tiene que motivar. Por eso no podríamos decirle a una persona que solicita información que no simplemente porque es confidencial. Esa sería una respuesta. La ley exige que sea motivada. Entonces, la no motivación podría dar lugar a un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Entonces, motivar las denegatorias es un elemento importante que tenemos que considerar. El segundo elemento importante es que toda instancia, y aquí esto va a pasar por el protocolo que estamos haciendo, digamos que la discusión en este momento es si la universidad, por ser un ente tan complejo, con tanta diversidad de sus unidades administrativas y académicas, de institutos de investigación, etcétera, si deberíamos de tener una plataforma centralizada que dé trazabilidad a las solicitudes de información y que tengamos algunas obligaciones específicas en cada una de las unidades. Por ejemplo, personas responsables encargadas del acceso a la información. La ley no establece eso. Por ejemplo, en el gobierno de Luis Guillermo Solís se aprobó un reglamento que regulaba, más bien un decreto ejecutivo, que regulaba esta materia y establecía que en los diferentes órganos públicos existieran oficiales de acceso a la información. Pero esa norma, desde luego que ya no queda vigente con una ley, establecía, digamos, ese modelo. Esta ley no establece ni un órgano garante, que en algún momento la ley lo tenía, digamos, en una primera versión de esta ley se establecía que la Defensoría de los Habitantes era el órgano garante, digamos, como el órgano rector, no establece la ley y lo que dice la norma es de alguna manera encargarle responsabilidades, pero lo hace de manera potencial. Podrá recaer la responsabilidad en las Contralorías de Servicios. La universidad no tiene, es una especie de Contraloría de Servicios, hay distintas, digamos, unidades encargadas de diferentes funciones de estas. Y además la ley lo que dice es también en potencial podrá coordinar y dice, menciona 3 departamentos que son clásicos en las instituciones, que es el que tiene que ver con tecnologías, diríamos aquí el centro de informática, los que tienen que ver con planificación, yo diría OPLAU aquí, y comunicación, que sería la OSI, por ejemplo. Pero no establece obligaciones. Digamos, cada ente va a tener que hacer un protocolo y establecer entes responsables, pero cada unidad es responsable en sí misma. Cada funcionario o funcionaria también. Las responsabilidades aquí se establecen a título personal. Entonces, por eso es importante que tengamos claro eso. Y desde ahora, que tengamos en cada instancia, ojalá, un correo electrónico
y un formulario de solicitudes de acceso a la información disponible. ¿Por qué es importante esto, aunque todavía no tengamos el protocolo? Por la trazabilidad. La misma ley exige que las instituciones públicas tengan que presentar en la memoria anual, en el informe de labores, un registro de la cantidad de solicitudes de acceso a la información, cómo se canalizaron, cómo se respondieron, qué contenidos tenían. Y por lo tanto es necesario que desde ahora tengamos ese correo electrónico y ese formulario de solicitudes de acceso para la trazabilidad. Claro, lo ideal sería que tuviéramos una plataforma tipo CIGEDI en donde pudieran las unidades subir las solicitudes de información y esta plataforma llevara esa trazabilidad y este registro para la institución en general. Vean que esta institución es muy compleja, sobre todo también por las sedes regionales. Entonces, vamos a tener que articular un modelo mixto de centralización en algunos aspectos, sobre todo en lo que establece el artículo relacionado con la información oficiosa, pero que también existan obligaciones al interno de cada una de las instancias administrativas. Por eso es importante que vayamos pensando al interior de cada instancia cómo nos vamos a organizar para canalizar esas solicitudes de información. Y que nos hagan llegar, hay una comisión en donde está trabajando la OSI, está el archivo, está también el observatorio de datos, no sé quién más, Janina, me falta, está Proledi, El desde Centro de luego, Informática. y el Centro de Informática. En esta comisión que se conformó por el acuerdo del Consejo Universitario y se le encomendó a la Vicerrectoría de Acción Social la coordinación de esta comisión. Entonces, es bueno también que nos hagan llegar inquietudes, problemas, obstáculos que tienen ustedes. Otro elemento a tomar en cuenta, y todos estos, digamos, son elementos que ya deberíamos de estar aplicando, es que la ciudadanía, la persona que solicita información, tanto personas internas a la comunidad universitaria o externas, no deben justificar las razones por las que solicita la información. Es decir, el derecho de acceso a la información pública es el derecho a saber y por lo tanto no tenemos que pedirle a las personas para qué quieren la información. Si a mí me piden en un centro de investigación una información, no voy a preguntar para qué quieren esos datos, porque estaríamos obstaculizando y negando el derecho. Toda persona tiene derecho a saber, nada más. No importa que con esa información no vaya a hacer un artículo, no vaya a participar en un foro, no vaya a hacer una nota periodística, etc. Es el derecho de todas las personas. Por lo tanto, no podríamos siempre decir justifique, ¿para qué quiere la información? ¿Verdad? Sino que la norma es clara en que no se deben justificar. Y esto no solo lo dice la ley. El caso que le citaba, Claude Reyes contra Chile, dice, las personas no tienen que acreditar el derecho. No tienen que decir por qué estoy legitimado, ¿verdad? Y no tengo que justificar por qué le estoy pidiendo esta información a usted. No. Si es información pública, la ciudadanía tiene derecho a conocerla. Entonces, aquí en primera instancia es el derecho a saber que tienen las personas. Y por último, la ley viene a reafirmar lo que ya la Sala Constitucional ha dicho, la necesidad de que se entregue en formatos accesibles, en datos abiertos, que le permitan a las personas compartir la información, procesarla, hacer cruces de información, etcétera, ¿verdad? Y entonces lo importante es pensar también en entregar esa información para que le resulte útil a la ciudadanía. Esos elementos tenemos que tenerlos en cuenta ya, ¿verdad? ¿Qué derechos tienen las personas usuarias? Esto se liga muchísimo con los derechos que establece la ley. Bueno, en primer lugar, tiene derecho a ser informada si la información se encuentra o no en poder
de la persona a la que se le solicitó. Si a mí me pedían información, les decía en Proledi, pero era de una unidad académica, pues la persona que solicita la información no le voy a decir este correo, no lo contesto porque no tiene nada que ver con Proledi. Es de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. No, la persona tiene derecho a ser informada de que esa información no se encuentra aquí y que Proledi se la va a trasladar a la persona encargada o hace las gestiones necesarias para que se le atienda esa solicitud en la otra unidad académica. Por lo tanto, tiene derecho a una entrega expedita y aquí nos acordamos de lo que es la información preconstituida. La entrega expedita. Si la información ya está, ¿para qué vamos a esperar los 10 días? Tiene derecho también a recurrir a la vía constitucional. ¿Cuándo? Cuando se le niegue el derecho sin justificación. Cuando se le entregue información, pero parcialmente, o se omita entregarle alguna información de la que ha solicitado. Cuando se obstaculice, por ejemplo, me mandaron de aquí para allá y nunca me respondieron. Cuando no se fundamente por qué me negaron la información, me respondieron, me la negaron y no me dijeron por qué. O cuando no exista en el sitio web la información que la ley pide. Da lugar, si hay una omisión a la información oficiosa, da lugar a que se presente un recurso de amparo. ¿A qué tiene derecho la persona también? A no justificar las razones de su solicitud, lo que hablamos ahora, a que no me pidan para qué quiero la información. Recuerden siempre el derecho a saber y a no ser objeto de desigualdad o discriminación. Por ejemplo, la ley expresamente establece que en el caso de personas con discapacidad se le va a entregar la información por medios digitales, en formato sonoro si es necesario, o en braille si es necesario. Entonces, por ejemplo, si la unidad académica o la instancia administrativa le dice solo la tenemos así, de manera impresa, y es esto lo que hay, pues ahí hay una obstaculización del derecho de acceso a la información pública. Recuerden que esa ley expresamente tiene el principio de inclusión que logramos incluir desde la universidad. Ya vimos los derechos. Ahora, la misma Sala Constitucional ha establecido el derecho a comunicarse por medios electrónicos, digamos, lo ve como un derecho. Dice, hoy en día, en un mundo de tantas tecnologías, hay un derecho a comunicarse electrónicamente, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que vamos a tener que establecer esas facilidades electrónicas. Entonces, por eso es que María del Mar decía, ¿qué hacemos? Los periodistas se han acostumbrado mucho al uso del WhatsApp por la inmediatez, etcétera. Bueno, no le quitemos la inmediatez. Dejemos que las personas sigan solicitando esa información. Digamos, si quien atiende el WhatsApp recibió por ahí la solicitud, se le indica de manera inmediata, por favor, solicítelo a este correo para la trazabilidad, pero vamos a irle dando curso a la información. Esto es facilitación, esto es coordinación, ¿verdad? Tampoco le vamos a decir, mire, no vamos a proceder mientras usted no lo mande, sino vamos a tramitarlo, pero por favor necesitamos que le ingrese la solicitud porque el sistema no lo pide, ¿verdad? Entonces, cada sujeto obligado, dice la ley, debe disponer de un correo electrónico oficial y un formulario específico y accesible en la página electrónica institucional. Eso es lo que nos exige la ley. No nos exige que tengan un WhatsApp, por ejemplo, con la finalidad de que sean utilizados como medios. Es decir, lo que dice la ley es que esos son los medios que se consideran necesarios para hacer solicitudes, para que sean utilizados como medios para formular y atender las solicitudes. En caso de que la información
sea solicitado electrónicamente en formato abierto, debe ser brindada a la persona de manera tal que garantice accesibilidad. Cuando la información pública requerida se encuentra disponible previamente, por ejemplo, está en el sitio web, le vamos a indicar, no le vamos a decir, señor, señora, ahí está en el sitio web, no haga solicitudes. No, esa información está disponible y de manera clara le vamos a indicar en dónde está disponible. Si la persona llegó de manera física y hace la solicitud verbal, lo ideal sería que le indiquemos en un equipo de cómputo, aquí está la información y le damos la información. Por lo tanto, la Sala Constitucional ha dicho que es obligación de la administración el deber de adoptar herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación digital, eliminando cualquier obstáculo que impida o dificulte el acceso a los servicios públicos. ¿Verdad? Como que hace un derivado del derecho al acceso a la información y es el derecho a comunicarnos electrónicamente. ¿Verdad? Les decía que hay un régimen de sanciones que establece la ley. Hay sanciones de apercibimiento oral, escrito. Hay la sanción más grave, por ejemplo, es de suspensión sin goce de salario. Entonces, tenemos que tener muy claro que por primera vez hay un régimen sancionatorio específicamente para funcionarios que nieguen o obstaculicen el derecho de acceso a la información. Y no solo tenemos que saberlo, sino que la sala ha dicho ya de manera clara en los últimos votos sobre derecho a acceso a la información pública, le ordena a la administración que valore abrir procedimiento disciplinario, procedimiento administrativo, para establecer sanciones. Entonces también tenemos que protegernos en ese ámbito, no solo por la sanción en sí misma, sino desde luego porque es un derecho de todas las personas, pero también tenemos que saber que hay responsabilidades a título individual. Entonces, el superior jerárquico puede abrir procedimientos administrativos contra los sujetos obligados que hayan rechazado solicitudes de acceso a la información y provoquen una condena de, por ejemplo, un recurso de amparo que se declara con lugar contra la Universidad de Costa Rica. ¿Podría la universidad abrirle un procedimiento disciplinario a un funcionario o a una funcionaria responsable de la entrega de esa información? Eso es así en el artículo 15, párrafo final de la ley. Vean ustedes lo que tiene que establecer el sitio web, es decir, el mínimo que tiene que establecer el sitio web. Esta información, desde luego que lo ideal sería que sea en la plataforma institucional, porque no vamos a tener en cada sitio web, no sé, de la escuela tal, del instituto tal, de la oficina de administración financiera, de la oficina tal, todo esto. Pero sí podemos tenerlo, no sé, en el sitio web de la Escuela de Ciencias Políticas, un enlace a la plataforma institucional en donde sí o sí tiene que estar esto: el marco normativo, la estructura orgánica, el directorio de la universidad, los servicios, la descripción clara y precisa de los trámites, los mecanismos para la presentación de solicitudes de información, las denuncias y sugerencias, el horario. Hay algunos de esta información que sí podría estar en los sitios web. Por ejemplo, el horario, por ejemplo, el trámite de solicitudes al interior de esa unidad, procesos de reclutamiento, índice salarial vigente, planillas con salario bruto, esto me refiere a la plataforma más genérica, resultados de evaluación de desempeño también de los funcionarios y funcionarias, el plan anual operativo, los planes y presupuestos, los procesos de contratación, los informes de ejecución presupuestaria, las memorias anuales, estadísticas sobre investigaciones internas, actas de órganos colegiados, informes de viajes, estadísticas de los subsidios, becas y donaciones. Entonces, este es el piso. Esta es una lista taxativa que establece la ley en el artículo 17. Es decir, es el piso mínimo de lo que tiene que estar ahí.
De ahí para arriba, transparencia activa. Todo lo que pueda tener en buena hora y ojalá en información accesible, inclusiva, por canales diversos, ¿verdad? El artículo 7 es el artículo que les mencionaba que hicimos desde Proledi una incidencia para que lo pudieran considerar. Era no solo la prohibición del acceso, de negar el acceso o establecer formas de discriminación, ¿verdad? Por todas las razones, por condición de discapacidad física, económica, social, geográfica, de género, orientación sexual, etcétera, sino que logramos una obligación adicional que tenemos ahora y que también tenemos que repensarla al interior de nuestras unidades. Es decir, ¿qué medidas afirmativas vamos a tomar en esta unidad académica en el 2027, pensándolo en el 2027 o en el segundo semestre del 2026, para promover la igualdad de oportunidades para todos los sectores a la información que disponemos? Vamos a utilizar lenguaje claro, vamos a hacer traducción a lenguas originarias, vamos a tener información específica para niños, niñas, personas jóvenes, para personas migrantes, etcétera. ¿Qué vamos a hacer para establecer políticas afirmativas en esto? La ley obliga que cuando incluimos en la memoria anual, no solo vamos a incluir cuántas solicitudes y de qué temas recibimos y cómo se canalizaron, cómo se respondieron, sino que establecer medidas afirmativas. Es decir, en este año, la escuela de tal tomó estas medidas de políticas afirmativas en el acceso a la información. Sería lindísimo ver sitio web de unidades académicas con traducción a lenguas originarias, por ejemplo, o en lenguaje claro en un instituto de investigación, por ejemplo, investigaciones traducidas en el lenguaje claro, ¿verdad? Eso sería incluso, podrían ser proyectos de acción social, por ejemplo, o actividades de investigación. Sería lindísimo ver cómo abonamos desde la Universidad de Costa Rica en el principio de inclusión en el derecho de acceso a la información pública y ojalá desarrolláramos en la universidad un movimiento a favor del lenguaje claro o a favor del lenguaje democrático. Se conoce, si quisieran buscar información, qué es lenguaje claro, qué es lenguaje democrático, cómo va muy ligado esto, por ejemplo, a todos los movimientos de gobierno abierto, de datos abiertos, sería lindísimo. El Poder Judicial ha hecho esfuerzos por establecer políticas de lenguaje claro, sobre todo en cómo se dictan las sentencias por parte de los jueces, ¿verdad? Que generalmente utilizan muchos lenguaje muy jurídico que no es accesible para las personas. Entonces, ¿cómo podríamos ir desde la universidad estableciendo formas de lenguaje accesible, de lenguaje claro o democrático? Y hay un artículo que es el artículo 18, que es el último artículo bueno, hay unos transitorios ahí de la ley que establece el dominio público de la información, es decir, cataloga que todo material producido por un funcionario público o funcionaria pública en el ejercicio de funciones se tiene bajo el dominio público. Esto tenemos que ponderarlo, por ejemplo, con temas de propiedad intelectual en la universidad y sobre todo en institutos de investigación o con información protegida por secretos industriales, secretos comerciales, etcétera, en el marco, por ejemplo, de investigaciones en donde se firman cláusulas de confidencialidad con algunos sectores para información que se va a generar de una investigación. Todo eso hay que moderarlo con estas normativas, pero vean que en principio, si la información es generada con recursos públicos, una investigación, en principio esos datos son de acceso y de dominio público. ¿Cómo se está aplicando la ley? Bueno, hay poquitas instituciones que están trabajando en protocolos. Ahora les decía que estamos trabajando con municipalidades, que les vamos a dar capacitaciones, porque hay cantidad de recursos de amparo declarados con lugar en gobiernos locales
digamos, el derecho a acceso a la información pública a nivel local es un derecho que ha sido muy vulnerado. Entonces, vamos a estar trabajando con algunas de estas municipalidades que nos han pedido capacitación. Pero, por ejemplo, a partir de protocolos del Poder Judicial o de la Procuraduría General de la República, ¿qué están aplicando? Bueno, han tomado la ley y han advertido que toda la actividad, la actuación de ese ente va a estar sometido, por ejemplo, al principio proadministrado. Y esto es muy importante que lo asumamos porque esto se deriva de la ley. Eh, Cualquier solicitud la vamos a interpretar a favor del administrado, no en contra de la administración, ¿verdad? Y ese es un principio importante. A la hora de recibir y tramitar la solicitud, debe aplicarse este principio en el sentido de que vamos a hacer todo el esfuerzo posible por ayudar a esa persona administrada en su solicitud, ¿verdad? Y vamos a interpretar cualquier procedimiento a favor de entregarle la información pública. La trazabilidad, todas las oficinas o despachos del Poder Judicial, por ejemplo, dice el protocolo del Poder Judicial, deben llevar una bitácora. Entonces, lo que estamos recomendando aquí también en la universidad es empecemos a llevar bitácoras para ver esa trazabilidad en cada instancia, ya sea administrativa o académica, bitácoras o registros de solicitudes de información pública que se están gestionando ante esas oficinas. Eso nos va a permitir ir mejorando en trazabilidad. Desde luego, cada uno de estos protocolos tiene referencia a la protección de datos, ¿verdad? Recuerden que también esto es materia de ley, de reserva de ley. La protección de datos es muy importante, los protocolos, las políticas institucionales y las personas responsables de la gestión de solicitudes de acceso a la información tienen que respetar también los principios y las normas que regulan el tratamiento de los datos. Especialmente, ¿qué información? Bueno, vean ustedes, por ejemplo, la Procuraduría General de la República de manera taxativa ha dicho que consideramos información confidencial en la Procuraduría. Información, dice, cuyo acceso está restringido legalmente, ya de forma temporal o permanente. Hay alguna información restringida de manera temporal, pero que después es pública, por ejemplo, cuando hay un procedimiento administrativo y después el acto ya final es de carácter público. Entonces, tenemos que tener muy claro en ir haciendo ese esfuerzo para determinar qué información podríamos considerar confidencial y cuáles son datos sensibles o de acceso no restringido que tenemos en la universidad. Aquí se menciona, por ejemplo, la identidad de personas denunciantes, los contenidos de investigaciones, incluyendo la identidad del denunciante y del denunciado. Por ejemplo, aquí lo podemos también ver a la luz de la ley contra el hostigamiento sexual, porque ahí establece el principio de confidencialidad como uno de los principios del procedimiento. Entonces, aquí también hay que tutelar y sobre todo, por ejemplo, a la víctima, hay que tutelarla y proteger la confidencialidad de los datos. Los contenidos de investigaciones, ya les dije, mientras no hay acto final, los proyectos de resolución, dictámenes o informes no rendidos, cuando se están preparando esos informes, todavía no es información pública, datos personales de acceso restringido, etcétera. Esos son algunos de los que ha puesto la Procuraduría, ¿verdad? Y ha definido, y me pareció muy bien en el protocolo de la Procuraduría, que a la luz de esta inserción del principio de inclusión en la ley, ellos empiezan a definir cómo van a entender a nivel interno cuáles son grupos vulnerables. Entonces dice, a efectos de esta política se entenderán como personas o grupos en situación de vulnerabilidad, aquellos que por razón de edad, género, discapacidad, condición socioeconómica, pertenencia a grupos indígenas, privados de libertad, orientación sexual, identidad de género, etcétera, enfrentan barreras estructurales para el ejercicio efectivo de sus derechos. Yo creo que hay que también hacer una política de sensibilidad en las unidades académicas, administrativas, de personal administrativo, acerca de la pertinencia
de este principio y de qué considerar en esas políticas afirmativas que vamos a respetar en la política institucional. Quería dejarles esas reflexiones finales con la advertencia de que estamos en proceso de elaboración del protocolo, pero que mientras tanto lo que pretendemos es que ojalá las unidades administrativas, académicas, vayan construyendo este correo oficial, este formulario y este registro, esta bitácora, para efectos de poder ir avanzando con el protocolo institucional que va a aplicar esta ley marco de acceso a la información.